Hola a todos, bienvenidos. Nosotros les vamos a hablar sobre la lectura número 2, El reduccionismo y el holismo. Comencemos. Hola amiguitos, el tema de la excursión del día de hoy es reduccionismo y holismo. Generalmente los estudios de ecosistemas utilizan un enfoque holístico y sistémico. Este enfoque se basa en la doctrina del expansionismo y el procedimiento sintético. El expansionismo nos dice que todos los objetos, fenómenos y eventos forman parte de unidades más grandes. Esto quiere decir que divide al problema. En cambio, el procedimiento sintético ubica el fenómeno en un sistema mayor que lo contiene y trata de explicar la función que éste tiene en el sistema más grande. El enfoque analítico se basa en las doctrinas reduccionistas y mecanicistas y en el procedimiento analítico. El reduccionismo mantiene que todos los objetos, eventos y fenómenos están constituidos por elementos indivisibles. Sin embargo, el mecanismo nos dice que todas las interacciones se pueden reducir a una relación fundamental causa-efecto. A continuación les hablaré sobre las ventajas y desventajas del enfoque analítico y el enfoque sistémico. Una de las ventajas del enfoque analítico es que tenemos más probabilidad de empezar con el problema adecuado. Al tener el problema adecuado, lo dividimos en subproblemas. Estos subproblemas pueden producir soluciones relativamente a corto plazo. El problema se resuelve dependiendo de la acción del que toma las decisiones. Las desventajas del enfoque analítico es que resulta muchas veces el problema equivocado. Al tratar de resolver un problema menor puede surgir un problema mucho mayor. Y por último, el rango de alternativas de solución se restringen artificialmente. Ahora les hablaré sobre las ventajas y desventajas del enfoque sistémico. Una de las ventajas es que disminuye el riesgo de resolver problemas equivocados. Las opciones de solución para resolver dicho problema son mucho más amplias. En el proceso no se pierde el objetivo y por último es mucho más sencillo resolver problemas restringiendo sus fronteras. Las desventajas es que al expandir el problema nos lleva a estudiar todo el planeta para resolver las consecuencias del problema. No sirve de nada que expandamos el problema a tal grado que la solución esté fuera de nuestro alcance. Y por último, existe la posibilidad de jamás llegar a las soluciones practicadas. Amigos, yo les voy a hablar sobre las características de los ecosistemas. Pero ¿qué creen? Desgraciadamente, hoy en día, los problemas ambientales tienen gran influencia en nuestra vida cotidiana. Hoy, la palabra ecosistema se ha integrado a nuestro vocabulario común, pero no todos sabemos el verdadero significado de ella, así como lo es su importancia de uso y la conservación de los recursos naturales que lo constituyen. Los ecosistemas se caracterizan principalmente por ser sistemas abiertos, por estar formados por elementos tanto bióticos como abióticos, por poseer componentes que interaccionan estableciendo mecanismos de retroalimentación, por presentar interacciones que establecen redes tróficas, las cuales son las alimentarias e informacionales, por estar clasificados jerárquicamente, por cambiar en el tiempo y sobre todo por poseer propiedades emergentes. A continuación, mis amigas exploradoras les explicarán cada una de esas características. Ahora hablaremos del ecosistema. La palabra ecosistema es la contracción del vocablo sistema ecológico. Esto quiere decir que los ecosistemas son sistemas. ¿Pero qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos, componentes o unidades relacionadas entre sí. Pero para que les quede más claro, les voy a dar un ejemplo. Todos conocemos los sistemas de numeración. ¿Cuáles son sus componentes? Pues los componen los números. Entonces, ¿cuáles son los componentes del ecosistema? Entonces, los componentes de un ecosistema son la flora, la fauna, el clima, el suelo y muchos factores más. Pero no es fácil definir un ecosistema. Para eso tenemos que enumerar todos los elementos que tomaremos en cuenta. Esto quiere decir que se seleccionan toda una colección de unidades y procesos naturales.
¿Cuáles son los elementos del ecosistema? Existe una estrecha vinculación entre seres vivos, tanto que si falta una, se daña todo un ecosistema en un efecto llamado y conocido como efecto cascada. Sin embargo, no son los organismos vivos los que componen al ecosistema. La ecología considera dentro de este importante sistema vivo a dos elementos primordiales, los abióticos y los bióticos. Factores abióticos. ¿Sabían que también son llamados abiota? Los factores abióticos son aquellos elementos del ecosistema que no poseen vida, pero que sin embargo intervienen en el ecosistema. Ejemplos de estos son las sustancias inorgánicas como el dióxido de carbono, el agua y los sulfatos. También están los componentes orgánicos como los lípidos, las proteínas y los glúcidos. Y como último ejemplo está el clima, la temperatura y otros factores físicos. Factores bióticos. Estos son llamados también biota. Al contrario de los abióticos, los factores bióticos son los que sí poseen vida en un ecosistema, como los animales, las plantas y los hongos. Aquí, los organismos están divididos en dos, en los autótrofos y en los heterótrofos. Su distinción se basa en las necesidades alimentarias y en el tipo de alimentación. A continuación yo les voy a hablar acerca del carácter abierto. Esto significa que es importante señalar que los ecosistemas están abiertos a la entrada y salida de materia y energía. Esto quiere decir a los seres vivos, al oxígeno, tanto a los animales como a las plantas, entre otros más. Lo que constituye una salida para un ecosistema dado representa una entrada para otro ecosistema colindante. Eso quiere decir para un ecosistema que se encuentra a un lado. Así, por ejemplo, la pérdida quiere decir la salida del suelo y los nutrientes por efecto de la erosión. Es un ecosistema boscoso. Bajo exploración constituye la entrada de sedimentos y nutrientes en el lago localizado río abajo. A diferencia de otros sistemas, los ecosistemas no siempre tienen fronteras bien definidas. Este problema es, por ejemplo, cuando existe una gradiente, es decir, la altitud, el clima y la salinidad, de tal forma que el ecosistema se va transformando en otro. Cuando un ecosistema es completo, se debe de incluir el medio ambiente, las plantas, los animales, entre otras cosas, de entrada y de salida, junto con el sistema que se encuentra delimitado o más bien estudiado. De igual manera, es importante considerar las entradas y las salidas en los ecosistemas jóvenes, y también es importante tomar en cuenta que para definir un ecosistema no siempre es necesario que éste se encuentre aislado de los demás, siempre y cuando se puedan definir áreas dentro de las cuales tengan distintas funciones. Por último, a manera de conclusión, nosotros decidimos realizar esta excursión en un bosque, porque de esta manera podemos observar las distintas características que presentan los ecosistemas. Algo que podemos rescatar de la excursión es que existen factores bióticos y abióticos, los cuales se encuentran dentro de los ecosistemas. También podemos rescatar el enfoque analítico y el enfoque sistémico. Nosotros los invitamos a que cuiden